Y si te digo que Oda está por hacer un enlace de Egghead con algo que pasó hace más de 600 capítulos, para ser exacto, en el capítulo 434 del manga. Sé que decir que Oda es un genio realmente no es nada nuevo, pero cuando ves estas cosas no me puedes negar que es una completa y absoluta locura. Escúchate, estoy hablando de un capítulo que salió en noviembre del 2006. Demonios, es simplemente genial. Pero primero necesitamos un poco de contexto. En el capítulo 434, que se tituló Shirohige y Akagami, tuvimos por primera vez el encuentro de dos Yonkous, que de hecho fue la primera vez que pudimos ver el choque de dos colosos en el mundo de One Piece. Aunque en ese tiempo no sabíamos qué tipo de poder y habilidad se necesitaba para incluso partir los cielos, sin lugar a dudas fue un capítulo que marcó historia en One Piece. Pero eso no es por lo que estamos recordando el capítulo 434. En aquel capítulo, antes de que las cosas se salieran de control, encontramos algunas frases interesantes. De hecho, quiero rescatar dos diálogos. El primero es que Oda nos dijo desde el 2006 en dónde estaría God Valley. Y es que en el capítulo 1095 por fin descubrimos que God Valley es una isla que se encuentra en el Quest Blue. Hasta ahí nada sorprendente, pero ¿qué tal si te muestro este diálogo que tuvieron Shanks y Shirohige? En el capítulo 434, en él podemos ver que Shirohige está un poco dudoso del sabor del sake del Quest Blue. Shanks dice que el sake es de su ciudad natal. Lo curioso es que hasta donde sabemos, la ciudad natal de Shanks es God Valley. Para el que no lo sepa, Shanks fue encontrado por Roger y su tripulación dentro de un cofre después de que saquearan los tesoros de God Valley. Entonces, si unimos todos los puntos, Oda ya nos había dicho en dónde estaría esta isla, incluso antes de que se nos presentara la isla y los increíbles sucesos que se ganaron su propio nombre. Te hablo del llamado incidente de God Valley, datos que nos contó Sengoku por allá del capítulo 957 o algo así. No desesperes, en un momento hablamos de ese famoso incidente. Recuerda que te dije que rescataríamos dos diálogos del capítulo 434. Y si solo con la ubicación de God Valley hace más de 600 capítulos ya crees que es alucinante, con el segundo diálogo vas a quedar como en él. Ahora, en el siguiente dato tengo que aceptar que parte de él aún no sucede, por lo que entra al ámbito de las teorías. Eres libre de creerlo o no, e incluso debatirlo en los comentarios. Podría ser hasta divertido. Como decía, en el capítulo 434, cuando Shanks sube al barco de Shirohige, mostrando su imponente aura y dejando noqueados a casi todos los novatos en el barco, y que por cierto, hoy en día conocemos que todo eso se debió al poderoso haki del conquistador del Yonkou, Akagami no Shanks. Para no hacerte el cuento largo, la cosa es que en ese capítulo del 2006, Shanks y Shirohige se ven las caras por primera vez en el manga, y Shirohige suelta una frase de lo más interesante. Dice que ver la cara de Shanks hace que le duela la vieja cicatriz que le hizo a alguien en el pasado. Y si te digo que esto, sin importancia en aquel entonces, se ligará con el arco actual de Egghead, sin lugar a dudas sorprendente. Más de 600 capítulos y Oda se lo saca de la manga como si se le hubiera ocurrido ayer. Pero déjame desarrollarlo, ya que yo mismo me estoy perdiendo. En el capítulo 1095 del manga, iniciamos con el flashback que muchos esperaban. Te hablo de aquel evento del pasado que ocurrió en God Valley, el llamado incidente de God Valley. En este momento, todo lo que sabemos de este incidente nos los contó Sengoku el Buda, por lo que podría ser en parte mentira, o al menos
solo lo que el gobierno mundial y la marina permiten que se sepa. En cualquier caso, pronto descubriremos la verdad de lo que sucedió en ese lugar hace 38 años. La cosa que nos interesa es que allí tuvo lugar una de las batallas más desgarradoras que han tenido lugar. Te hablo de la lucha entre Gold D. Roger, Monkey D. Garp en contra de los piratas Rocks, que recordemos se dice es la tripulación más fuerte de piratas que ha existido. Entre sus miembros se encontraban Shirohige, Big Mom, Kaido, su capitán Rock D. Sebek y algunos otros grandes nombres como el mismísimo Ziki, el León Dorado. La cosa es que esta increíble lucha que involucraba a la mayoría de los personajes más poderosos de la era terminó con la completa derrota de los piratas Rocks. En ese entonces, los Rocks fueron disueltos y su capitán Sebek encontró su final. Seguramente hay mucho más de lo que nos cuenta Sengoku en ese incidente, y te dejo un video del tema en las tarjetas por si te interesa. Volviendo al tema, creo que con esto tenemos contexto más que suficiente para que se entienda lo del capítulo 434. Déjame refrescarte la memoria. En ese momento, Shirohige se queja de que la cara de Shanks hace que le duela la cicatriz que le hicieron en el pasado. Por mucho tiempo asumí, y creo que tú también, desmiénteme si me equivoco, pero asumí que ese alguien del que hablaba Shirohige se trataba de Gold D. Roger, pero hoy en día no estaría tan seguro, pues en el capítulo 1095 tuvimos la oportunidad de ver a Garling Figarland cuando este era joven y era muy parecido a Shanks. Claro que su peinado es completamente diferente, pero su rostro sin lugar a dudas es muy similar, así que tal vez Shirohige podría estar hablando de Garling Figarland cuando dice que ver el rostro de Shanks le recuerda a alguien que le hizo una cicatriz. Si a esto le sumamos que cuando se nos presenta a Garling Figarland en Mary Joyce, el narrador nos dice que Garling no solo es el comandante supremo de los caballeros sagrados, sino que además una vez fue alguien que se distinguió en un lugar llamado God Valley. Llámame loco, pero creo que todos estos elementos juntos pueden darnos la respuesta, y en realidad Garling Figarland es quien hizo la cicatriz a Shirohige, ya que no solo se parece mucho a Shanks, sino que además se encuentra en God Valley en el pasado, hace 38 años, precisamente el tiempo y el lugar en donde se llevará a cabo la batalla entre Monkey D. Garp, Gold D. Roger y los piratas Rocks. Así que en realidad la posibilidad de que Garling Figarland sea capaz de realizar esa cicatriz a Shirohige son muy altas. La cosa es saber si en realidad es tan poderoso como para herir a Shirohige de frente o lo hizo con algún ataque furtivo. En cuanto a la posible relación entre Shanks y Garlic, es un tema para otro video porque tiene mucha tela. En cualquier caso, si Garlic en realidad es esa persona de la que hablaba Shirohige, sería un punto grandioso por parte de Oda, enlazando la historia una vez más, que por cierto ya acaba de hacer como te demostré al inicio del video, con la ubicación de God Valley. Mira que decir que God Valley estaría en el West Blue en el capítulo 434 y venir a enlazarlo en el capítulo 1095, no sé qué decirte, simplemente es Oda siendo Oda. Aunque eso fue muy interesante, sin lugar a dudas no fue lo mejor del capítulo 1095. Por eso te dejo en pantalla mi reseña del capítulo. Soy Thailand, suscríbete y activa la campanita para más contenido. Adiós.